¿Qué tal, Leticia Vaquero? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Manu, muchísimas gracias. Yo perfectamente, ¿tú qué tal? Pues muy bien, aquí estamos para repasar las noticias económicas más importantes de la semana, pero es que además, en este caso, en este programa, tenemos un programa muy especial porque vamos a abordar en profundidad uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la economía española, que es... Tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea, casi 3 millones de desempleados, pero al mismo tiempo esta es la gran contradicción. Tenemos muchísimos puestos vacantes, es decir, puestos que se ofertan, pero que sin embargo no son cubiertos. Esto es lo que vamos a tratar en la trastienda de hoy. Sí, fíjate, no me gustaría a mí estar en el pellejo de una empresaria que tuviera que dar muchos puestos de trabajo, porque 8 de cada 10 empresas tienen serios problemas para cubrir sus vacantes. ¿Qué ocurre? Falta de talento, perfiles no cualificados para adaptarse al mercado laboral, problemas con la falta de vivienda, como para que donde se necesiten los trabajadores puedan instalarse los que llegan de otras comunidades autónomas para trabajar. Bueno, esto es solo un aperitivo de los problemas que me han contado, Manu, representantes de algunos de los sectores a los que además ahora mismo vamos a escuchar. Bueno, pues vamos a los datos. El Instituto Nacional de Estadística publicó hace 2 semanas que en el primer trimestre del año ha habido casi 150.000 vacantes, de las que casi un 90% se encuentran en el sector servicios. Estamos, por tanto, peor que antes de la pandemia. El tema, desde luego, es preocupante, aunque para los sindicatos no lo es. Esto es muy curioso, porque, por ejemplo, UGT dice que a ellos no les preocupa en absoluto, que el asunto de las vacantes se debe a la ineficiente intermediación pública a la hora de casar los oferentes con los demandantes de empleo y por unas políticas de empleo que no funcionan. Algo más. Son sindicatos, claro, esto no lo perdamos de vista. Es crucial, nos dicen, que no haya puestos de trabajo precarios para que los trabajadores no se cambien de gremio para irse a otros con mejores condiciones laborales, que es lo que le pasa, por ejemplo, al sector de la agricultura o al de la hostelería o al de la construcción. Empecemos con este último sector. En abril el Banco de España publicó un informe en el que apuntaba que España tiene un déficit de 600.000 viviendas. Aquí lo comentamos además. Habría que construir unas 200.000 al año para ponernos las pilas rápido. ¿Podemos? No, por diversos motivos, pero el que nos ocupa ahora es uno primordial. No hay mano de obra. Hay contratadas en torno a 1.300.000 personas, pero ¿se necesitarían? Del orden de otras 700.000 personas más que se podrían contratar en nuestro sector. Me lo explicaba Juan Antonio Gómez Pintado, es el presidente de los promotores y constructores de España, también es el vicepresidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Ojo que la cosa va a ir a peor, Manu, porque se espera en los próximos años se les jubile el 30% de la fuerza laboral en ese sector, cuando solamente está entrando un escaso 5%. ¿Por qué no hay relevo? Entiendo que porque pocos jóvenes quieren dedicarse a un trabajo que la verdad es que es duro, pero cuidado, que también es, si eres bueno, puedes ganar bastante dinero. Como es el sector de la construcción, el sector de la albañilería. Prefieren otros trabajos menos duros o directamente el no trabajar a la intemperie, por ejemplo. Sí, esto es uno de los motivos. Los jóvenes lo ven como un sector que no es agradable, que no es atractivo. Así que Gómez Pintado ha hecho este llamamiento a nuestros micrófonos. Al final, nuestro sector, en los procesos de industrialización que se están llevando a cabo, nada tienen que ver con el sector de la construcción de hace unos años. Con lo cual entendemos que la línea de trabajo en esos procesos de industrialización harán que, de alguna manera, más atractivo a los jóvenes nuestro sector. Es decir, que ya no ponemos ladrillos uno a uno, sino que directamente trabajan en una nave industrial donde fabrican, pues imagínate, las paredes, las fachadas de los edificios y después con grúas los llevan a los edificios. Por eso está cambiando, ¿no? En la hostelería vemos otros problemas. De hecho, es el sector servicios el que tiene mayores vacantes, el 87% del total, como acabas de contar. Es un sector en el que el problema principal es que cuando más demanda hay es cuando menos quiere trabajar la gente. Imagínate las terrazas ahora en verano, los restaurantes o los fines de semana durante el año, ¿no? Se busca sobre todo para los fines de semana, nos explicaban, y el trabajo es mayor obviamente que entre semana, así que un contrato a tiempo parcial a muchos no les compensa. Me lo explicaba José Luis Izuel, que es el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. No se puede competir con las ayudas. No podemos competir. No sé, hay gente que recibe 900 euros por estar en su casa, no te cuento la gente que está en paro, 1.000 y pico, tal, y para un contrato de tiempo parcial, pues dice, no, esto a mí no me interesa, yo estoy en casa, en fin, con estas ayudas, no podemos competir. Nosotros, en fin, de cada 10 contratos en nuestro sector, 8 son extranjeros, o sea, eso sin ninguna duda. Y por ahí van parte de la solución. Tenemos que ser capaces de traer gente formada. Aquí hay miles de trabajadores formados, oye, de Sudamérica, de escuelas de Sudamérica bien formados, que tienen el mismo idioma y si no, donde estén.
pero sin ninguna duda hoy, sin la mano de extranjera, hoy bueno, tendríamos un problema de extrema gravedad, ¿no? Claro, estaría bien firmar convenios, intentar traer a personas que hablan español, por ejemplo, de países de Hispanoamérica y que, bueno, podamos ofrecerles trabajo porque lo necesitamos. Ojo también por el exceso de ayudas, que nos estaba contando don José Luis Izuel, porque pueden desincentivar. ¿Recuerdas los quebraderos de cabeza que le ha dado la reforma del subsidio por desempleo al gobierno? ¿Verdad, no? Y tanto. Es que esta Pues es la fíjate. clave. La clave son las paguitas que desincentivan la búsqueda y la aceptación de puestos de trabajo. Hay muchos puestos vacantes, pero con el tema de las ayudas y las prestaciones, pues desde luego a muchos no les salen las cuentas. Lo curioso es que esto de que relacionar vacantes con el tema de las ayudas públicas no le gusta nada, ni a los sindicatos ni a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No, es verdad. ¿Y qué dice el Gobierno? Hace 2 semanas, en el curso de verano organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica en Santander, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconocía el problema. Voy viajando por el territorio y me voy reuniendo con asociaciones empresariales de distintos sectores. Lo que confirman es que sigue existiendo un cierto desajuste entre oferta y demanda laboral y oferta y demanda de cualificaciones de los propios trabajadores, que hace que siga conviviendo el desempleo con una elevada demanda de perfiles, de ciertos perfiles, desde perfiles comerciales, especialistas en análisis de datos o incluso perfiles como soldadores, con una cualificación muy específica donde hay una demanda de trabajo que sigue estando sin cubrir y precisamente tenemos que ser capaces de conjugar estos dos aspectos, profundizando en las medidas de recualificación de los trabajadores y en la FP, en la formación profesional. Bueno, todos estos testimonios dan fe de que falta gente en el mercado laboral español. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, siempre que puede lo denuncia, la última vez hace 15 días. Y nos encontramos con sectores donde posiblemente hace falta menos tecnología y, sin embargo, nos falta gente. Y eso, pues no sé, en algún caso el secretario general de UGT hasta ha planteado pues, la posibilidad de que cuando se ofrezcan 3 empleos, que a ver qué va a pasar, posiblemente va a haber que hablar y se pudiera hablar, y nosotros apoyaríamos el que lógicamente con trabajos con convenio pudiera tener incluso una ayuda social el trabajador, es decir, pero yo creo que es algo en el cual lo lógico es sentarse para ver cómo solucionamos este tema porque falta gente. Claro, aquí también hay un punto clave del que hablaba Garamendi, el de las ayudas o algunos subsidios que se puedan dar a algún tipo de trabajadores para que compatibilicen con el trabajo. Por ejemplo, en algunos sectores, como el de la agricultura, reclaman que puesto que ellos se mueven por campañas, hablamos de trabajos de 2, 3 meses, de 12 al año, pues no hay estabilidad, ¿no? Y por eso piden ayudas para que el resto de meses, pues esas personas que trabajan en su sector, pues no se vayan a otros a trabajar. Es normal que busquen esa mayor estabilidad, es lo que me explicaba Andrés Góngora, que es el responsable de Relaciones Laborales de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. De que el trabajador no ve en el sector agrario un trabajo que le pueda dar garantía de estar en un sitio o establecerse como un trabajo de largo recorrido, ¿no? De hecho, la mayoría de los trabajadores que tenemos, pues más tarde o más temprano suelen saltar, entre comillas, hacia otros sectores donde puedan encontrar más estabilidad. Bueno, pues para hablar de esta cuestión, que es una cuestión problemática, tenemos 2 problemas. Una tasa de paro absolutamente inaceptable, pero al mismo tiempo vacantes en cantidad de sectores, en cantidad de empresas. Para hablar de esto contamos con Diego Barceló, que es economista. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, la gran pregunta, la gran cuestión, la gran paradoja. ¿Qué es lo que pasa en el mercado laboral español? ¿Cómo es posible que haya 3 millones de desempleados y al mismo tiempo haya cientos de miles de puestos de trabajo sin cubrir? Sí, en realidad es todavía peor, porque si tienes en cuenta los fijos discontinuos inactivos y otros colectivos, llegas a 3.700.000 en mayo de parados. Pero, a ver, hay muchos factores, algunos, digamos, estructurales. Por ejemplo, el envejecimiento de la población también juega un papel, porque hay algunas actividades donde es más importante el vigor físico, digamos, y entonces si hay menos jóvenes, ahí va a haber más vacantes. Por otro lado, tenemos el tema de hay un desajuste entre lo que estudian los alumnos españoles en general
España es entre los países de la Unión Europea el que tiene la mayor proporción de estudiantes de artes y humanidades y una muy baja proporción de ingenierías. Entonces, eso es un desajuste, pero bueno, eso es el mercado, porque responde a la libre elección de la gente. Y luego tienes lo que tú mencionabas, que la intervención estatal, es decir, los desincentivos a trabajar. Porque en España es un país donde no trabajar es rentable, y entonces ahí es donde se produce una gran parte del problema. Diego, hola, soy Leticia Vaquero. Me gustaría preguntarle también, porque en conversación con el gremio del sector de la agricultura nos decían que cada año contratan entre 600 y 700.000 trabajadores cada año, pero que les faltarían unos 50.000. Y el problema principal que ven en ese sector, por ejemplo, es el de la movilidad, porque necesitan la mano de obra justo en el sitio donde no están los demandantes de empleo, ¿no? De ahí que sea muy importante también en las campañas de recogida de fresa o de algunos frutos que vengan personas desde el extranjero. Y una cosa que me parecía crucial, tampoco hay un problema con el tema de la vivienda, ¿no? Si tú estás buscando trabajadores en Almería en una época determinada y en esos pueblos justo no hay ni alquileres, no hay viviendas para que se instalen esas personas, pues no va a venir nadie. De eso se quejaban los agricultores. Bueno, a ver, ahí hay varias cosas. Por un lado, el tema de la vivienda es otra vez la mano negra estatal interfiriendo en el libre desarrollo de un mercado, porque si hay empresas constructoras que quieren hacer viviendas y hay gente que las demanda, ¿por qué faltan las viviendas? Y evidentemente por los impuestos, por las regulaciones, por los controles a los alquileres, etcétera. Entonces, bueno, eso sería una parte del problema. Lo que dicen los agricultores, digamos, en una parte estoy de acuerdo y en otra no. Es decir, que haya gente que diga mejor no trabajo en el campo porque prefiero trabajar en otro sector porque por el motivo que sea, esa es una decisión individual, libre, y no hay por qué interferir. Entiendo que al agricultor le viene mal, pero digamos, eso yo creo que siempre fue así, las características del trabajo en el campo fueron siempre iguales. Ahora, el problema, y creo que es realmente la raíz de lo que dicen los agricultores, es la despoblación. El problema no es que la gente se vaya, es que no hay gente directamente. Sí. Hay lugares de España donde no hay gente. Y eso también tiene difícil arreglo, porque si es una persona que vivía en un pueblo de Soria y decidió irse a vivir a Madrid, yo no tengo por qué impedirle ni querer interferir en esa decisión. Insisto, es un problema para el campo. Pero si eso responde a una libre decisión de la gente, poco se puede hacer. Entonces, realmente, por eso, de ahí es que estamos ante un problema grave, porque en algunos casos, como estos que estamos mencionando ahora, es muy poco o nada lo que se puede hacer en el corto plazo. Diego, con respecto a esta última pregunta, que ya solo tenemos un minuto de tiempo, ¿cuál es la solución? ¿Cuál sería la solución para que realmente se cubran estos puestos de trabajo que quedan vacantes y de esta forma reducir de forma sustancial la tasa de paro que registra España? Bueno, lo de siempre, hay muchas cosas, ¿no? Digamos, hacer una reforma tributaria para rebajar las cotizaciones sociales, de manera tal que las empresas puedan ofrecer un salario de bolsillo mayor, reducir o controlar o hacer más exigente la concesión de ayudas, sobre todo a gente que no puede ser que una persona venga del exterior, incluso de manera ilegal, y se le da una paga y se lo coloca en un hotel. Eso realmente no tiene el menor sentido. Y luego, digamos, favorecer la actividad empresarial en general, porque a medida que una empresa sea más fuerte o más grande, va a estar en condiciones de ofrecer mejores condiciones y entonces su puesto de trabajo va a ser más atractivo, digamos, y obviamente complementar esto con lo que decíamos de desregular en los temas de vivienda, en temas empresariales en todas las áreas prácticamente, digamos, fomentar la actividad empresarial y quitar trabas. Diego Barceló, economista y CEO de Barceló y Asociados, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Gracias, Manuel, hasta luego. Bueno, qué tema más interesante nos has traído esta semana, Leticia, y bueno, te iba a decir... Y preocupante, interesante y preocupante, porque de verdad se habla poco de eso. Hay solución, lo que pasa es que este gobierno, en lugar de generar soluciones, crea problemas. Te iba
a despedir para hasta la próxima semana, Sí, pero educadamente. creo que te vas de vacaciones, Leticia. Hombre, te la han chivado el pajarito, muy bien, me voy. Cortas las vacaciones. Siempre son cortas. Sí, cortas. No sé si luego te veré a la vuelta. Pero desde Seguro, luego, yo seguro el que 15 de sí. julio estaré puntual a las 4 en Casa de Herrero. Seguro que sí, pues oye, disfruta, que vaya muy bien estas semanas al frente de En Casa de Herrero y nos vemos a la vuelta. Claro que sí. Feliz verano para ti también. Igual, hasta luego.